amigos, bienvenidos una semana más a nuestro programa de música y viajes, Ruta 61 y California Dreaming. Y precisamente hoy nos vamos a California, por fin nos vamos a California, vamos a ir a esa ciudad de Los Ángeles con tanta y tanta historia, sobre todo cinematográfica, pero historia de todo tipo. Y para ello, para descubrir todos los secretos, tenemos con nosotros, como siempre, a Maribel, del blog milionviajesporelmundo.com. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, Maribel, depende de cuando nos escuchen. Buenas tardes. Que tú has estado en Los Ángeles y nos traes para recorrer todas las curiosidades y secretos de esta ciudad, que como decía es muy, muy cinematográfica, pero además tiene multitud de sitios para ir a ver, ¿verdad? Sí, porque además estamos hablando de una ciudad que es la segunda más grande de Estados Unidos después de Nueva York. Entonces, si algo tiene que tener clarísimo el que visita Los Ángeles es que lo primero que tiene que hacer es ir con un coche, porque va a ser la única manera de moverse por la ciudad. Es una ciudad enorme, las calles pues pueden tener 40 kilómetros de largo y va a dar mucho juego el programa de hoy porque, como dices tú, no es solamente el tema del cine, sino que además pues a nivel musical yo creo que ha sido la ciudad más importante de Estados Unidos en aportar bandas. Venga, pues come on, let's go. Bueno, pues hemos escuchado a Los Lobos y su Come On Let's Go y nos metemos de lleno en Los Ángeles. Cuéntanos, Maribel, ¿qué tenemos? ¿Cuáles son los imprescindibles de Los Ángeles? Pues mira, supongo que cualquier persona que empezara a hablar de una guía de Los Ángeles comenzaría por Hollywood. Yo voy a empezar, sin embargo, por el Downtown, porque hablaremos ahora de Hollywood un poquito después, pero el Downtown creo que es un sitio muchísimo más representativo de lo que es Los Ángeles de verdad, ¿no? Principalmente pues porque es donde aún radica todavía la poquita herencia que queda de cuando surgió la ciudad, que estuvo fundada pues por una veintena de pioneros que llegaron allí, y es quizás donde se mantiene más la esencia española de la ciudad, ¿no? Entonces queda todavía un poquito de lo que es el pueblo de Los Ángeles. En realidad son solamente 21 edificios típicos coloniales los que se han mantenido de esa época, pero yo creo que es una buena forma de empezar por la ciudad, ¿no? Porque nos vamos a ir a una ciudad que, como te digo, es gigante. O sea, en realidad Los Ángeles son un montón de ciudades pequeñitas unidas entre ellas por un montón de autopistas de estas que van elevadas. Y sobre todo lo que impresiona es verlo desde el cielo, porque yo recuerdo que cuando aterricé en Los Ángeles tuve la suerte de que estaba totalmente despejado y lo pude ver desde arriba, y era una sensación el decir, me asomo a la ventanilla del avión y es que miradas para donde miradas, la ciudad no se acababa nunca. Es que además es una ciudad enorme con casi 18 millones de personas, ¿no?
Sí, y además de que sea muy grande, es que a nivel extensión también es muy amplia, porque el problema que tiene Los Ángeles, como todo el mundo sabe, es que se encuentra cerca de la falla de San Andrés, entonces es una zona muy sísmica. De hecho, siempre se ha hablado, ¿no?, de que lo que se está temiendo en toda esta franja de California es que cualquier día haya un gran super terremoto, ¿no?, que asole totalmente la ciudad. Y entonces, claro, no se han podido, quitando lo que es la zona financiera del downtown, no se han podido hacer grandes rascacielos. Casi todas las construcciones son viviendas de 1 o 2 plantas, y entonces, claro, pasa como en Ciudad de México, ¿no?, que por el mismo motivo no pueden hacerse edificios muy altos, y entonces la ciudad se ha tenido que extender a lo ancho. Entonces, claro, eso todavía sumado a la superpoblación que tiene la ciudad, pues imagínate, de una punta a punta son como 100 kilómetros de extensión más o menos, que es lo que puede ser una provincia aquí española. Pues imagínate una ciudad que abarcara una provincia entera. Como se te ponga a salir un hijo o una hija con alguien de la otra punta, pues fíjate, y se empeñen que tienes que ir a buscarle por la noche, tienes un problema. El dinero que te dejas en gasolina. Por eso comentaba también el tema de que Los Ángeles es una ciudad que, por ejemplo, al contrario que San Francisco, que Nueva York, que son ciudades que no solamente se pueden recorrer a pie, sino que además cuentan con muy buen transporte público, de buen precio, tienen muchísimas líneas. En Los Ángeles, olvídate de eso. O sea, quien no tiene coche está totalmente perdido, porque además es una de las cosas también que se ha criticado mucho en Los Ángeles, ¿no?, que como la segunda ciudad más importante de Estados Unidos puede tener un servicio de transporte público tan pésimo que no sabes cuándo va a pasar un autobús, si es que va a pasar, líneas además diseñadas de una manera un poco estrambótica. Entonces, tener coche en Los Ángeles es totalmente fundamental, y ya no solamente por el tema de lo del transporte, sino por el tema también de que es una ciudad con muchísima inseguridad, de lo que hablaremos luego ya también, y moverse en coche es la forma más segura de moverse por Los Ángeles. Y de hecho es uno de los consejos que doy a la gente que se mueve en coche por allí, que es que siempre vayas con las ventanillas subidas, porque no sabes qué coche puedes tener al lado, ¿sabes? Y de hecho es una ciudad que, si el americano medio tiene una posibilidad entre 18.000 de que le metan un tiro, en Los Ángeles esa posibilidad se eleva a una entre 250. Entonces no es ninguna tontería, hay que tenerlo en cuenta. La ventanilla tampoco te va a salvar de un tiro, pero por lo menos te va a salvar de la contaminación, porque parece que es una de las ciudades más contaminadas de Estados Unidos, precisamente por esa dependencia de los automóviles. Claro, porque es que es como te digo, únicamente puedes moverte en coche. Aparte, las distancias de las calles es que son kilométricas, pero kilométricas en el sentido más estricto de la palabra, de que, por ejemplo, Sunset Boulevard son 40 kilómetros de calle, y tú vas andando y además es que vas viendo número 4.000 y pico, ¿sabes?, de casas, ¿no? Entonces, todo está hecho a la grande en Los Ángeles. Entonces, la única manera que puedes moverte allí es en coche. Entonces, venga, pues, el coche en ese aspecto es fundamental. El coche, ¿dónde nos llevas? ¿Cuál es la primera pues parada mira, de nuestro coche? En coche sí que nos vamos a ir entonces ya ahora a la zona de Hollywood. Yo tengo que reconocer una cosa, y es que a mí ha sido probablemente el sitio de Estados Unidos que más me ha decepcionado. Sí, en el aspecto de que es verdad que yo lo tenía, pues supongo que como la mayoría de la gente, muy idolatrado, ¿no?, por ese aura de glamour con el que le han rodeado, no solamente a nivel cinéfilo, sino también a nivel musical. Y entonces resulta que cuando llegas allí, pues lo que es la zona de Hollywood, ¿no?, lo que se llama Hollywood Boulevard, que en realidad es una parte pequeña, ¿no?, de lo que es Sunset Boulevard, es una zona muy chiquitita, y en realidad pues son unas cuantas estrellas puestas en el suelo, un montón de tiendas de souvenirs, casi todas regentadas por pakistaníes, y poco más. O sea, nuestra imagen idílica de Los Ángeles como meca del cine es una ficción, igual que lo que se produce en los estudios de allí, ¿no?, de Hollywood. Claro, porque allí están también los estudios Universal. Entonces, pues por ejemplo, muchas imágenes, ¿no?, que tenemos míticas, ¿no?, de películas, pues a lo mejor como es la casa de Psicosis, ¿no?, que yo creo que todos hemos crecido con la idea de que era una casa de verdad, que estaba en un pueblo de Estados Unidos. No, es una casa que se construyó adrede en los estudios, ¿no?, para lo que es la película. Y entonces muchos escenarios en realidad son de cartón piedra, ¿no?, que mola también verlos, ¿no?, porque muchísima gente va precisamente a Los Ángeles pues para hacer el tour de los estudios de la Universal o de los Paramount, ¿no?
pero que tenemos que tener también en cuenta que en realidad la imagen que nos quieren vender, sobre todo ahora que fue solamente unos días los Oscars, ¿no? de glamour, de dinero, sí, efectivamente existe, ¿no? Porque está toda la zona de Beverly Hills, que es donde están las grandes mansiones, ¿no? de los actores, pero luego por otro lado pues está el gran Los Ángeles, ¿no? que llamo yo, ¿no? que es el Los Ángeles de los chicanos, de South Central, que es el barrio donde no entra la policía, de los pandilleros, de los mexicanos, y ese es en realidad Los Ángeles real, ¿no? que yo creo que muchas veces los turistas no nos damos cuenta de que está allí. Bueno, pues ya más o menos nos has quitado las ganas de ir a Los Ángeles. No, en absoluto. En absoluto, porque yo creo que de verdad es un sitio que hay que conocer alguna vez en la vida, ¿eh? Yo creo que es un símbolo de la cultura americana que claro, es necesario conocer. Claro, entonces en ese aspecto yo tengo que reconocer también que ha habido otras zonas de Los Ángeles que me han sorprendido para bien, como fue por ejemplo la playa de Santa Mónica, que fue donde nosotros nos alojamos, que eso también es algo que me gustaría recalcar. A la hora de buscar alojamiento, la mayoría de la gente se suele quedar en Hollywood, que es donde está la mayoría de los hoteles, y Hollywood está muy bien hasta que cierran las tiendas sobre las 8 de la tarde, ¿no? A partir de esa hora ya es cuando empiezas a ver el desfile de adictos al crack, de gente no muy recomendable, ¿no? Entonces pienso que la zona de Santa Mónica es mucho más agradable si quieres salir por la noche a dar un paseo, ¿no? Pues por la típica avenida de palmeras que hemos visto mil veces en las películas, pues es una zona mucho más bonita, porque además está el muelle de Santa Mónica, ¿no? Donde tienen el carrusel, donde hemos visto pues mil veces a lo que son los surfistas, ¿no? Yendo allí a hacer surf, las típicas casetas de los vigilantes de la playa. Entonces me parece una zona mucho más bonita, ¿no? A lo mejor que el Hollywood de las estrellas, que en realidad, pues eso, lo vas a ver en 2 horas, no vas a tardar más. Bueno, pues con esta visita, ¿se nos queda algún sitio importante que tengamos que visitar? No, principalmente ya te digo lo que son las playas. Venice Beach también es una playa que merece mucho la pena visitarla, porque además se diseñó de una manera en la que se quería imitar precisamente a los canales de Venecia, y ha quedado un sitio pues bastante original, ¿no? Dentro de lo que es la fisionomía de Los Ángeles. Y luego hay otro rinconcito para que el rinconcito a lo mejor pueden ser varios millones de personas los que viven allí, pero es Pasadena, que es una de las ciudades más antiguas del condado de Los Ángeles, y bueno, pues allí se encuentran sitios a lo mejor tan emblemáticos como lo que es el Instituto Tecnológico de California o la Biblioteca Huntington, ¿no? Entonces son rincones que para la gente que a lo mejor tenga un poquito más de tiempo y no quiera limitarse a estar solamente un día, ver Hollywood y salir corriendo, pueden extender un poquito más la visita. Venga, pues vamos con un poquito de música, con un grupo que sé que te gusta. Don't ever let me be. I only wanna be by your side. Please, don't ever let me be. I only wanna be by your side. Girl, you really got me now. You got me so I don't know what I'm doing, yeah. Oh yeah, you really got me now. Got me so I can't sleep that night. You really got me. You really got me. Bueno, Maribel, pues cuéntanos qué grupo ha sonado.
Pues han sonado Van Halen, que son además unos de los míticos de Los Ángeles, ¿no? Y además es que precisamente ellos fueron, junto a David Lee Roth, ¿no? Que fue el primer cantante que tuvieron, luego ya han estado con Sammy Hagar, fueron una de las primeras bandas de hard rock que empezaron a despuntar en lo que fue los bares de Sunset Strip. Igual que te decía que Hollywood me decepcionó un poco en ese aspecto de que creía que era un poco artificial, yo tengo que reconocer que a nivel musical Sunset Strip creo que es el sitio del mundo que más mitificado tenía. Porque yo prácticamente todas las bandas que más me gustan son precisamente del glam de los 80, pues gente como Mötley Crüe o Faster Pussy, Cat Elegance, gente así, y entonces claro, todos habían nacido precisamente en esos bares, pero la gente tiende a creer que Sunset Strip nació con un motivo musical y sin embargo no, o sea, vino propiciado por el tema de que a principios de los años 20, que fue cuando empezó a despuntar el tema de Hollywood, de la industria cinematográfica allí, fueron muchísimos, claro, los actores que se fueron a vivir a Los Ángeles y necesitaban sitios de ocio. Y entonces pues, sitios donde salir de su dura vida de trabajadores de superestrellas. Entonces, claro, se necesitaba un sitio de ocio que en aquel momento todavía no existía y fue cuando se empezaron a hacer los primeros clubs como el Ciros o el Mocambo o el Trocadero, que luego no duraron tantísimo en el tiempo, no como los que han llegado hasta la actualidad, ¿no? Pero que fueron los primeros clubs que curiosamente y además es que me recordaba bastante un poco a la historia de Las Vegas, estaban precisamente regentados pues por gángsters como Bugsy Siegel, que por ejemplo era el dueño de Las Vegas en el Flamingo. Entonces, yo creo que nos damos cuenta con esto, ¿no?, de que la mayoría del mundo del espectáculo en Estados Unidos, de un modo u otro, siempre ha ido asociado al tema de la mafia. Hombre, ahora mismo no ya quizá tan visible como la mafia de otra época, pero sí es cierto que todo el mundo del cine está consternado estos días por lo de los abusos sexuales de los productores y demás. Y a mí me parece que eso siempre ha vendido una imagen, el cine americano, que no se corresponde para nada con la imagen real. Es una imagen mucho más sórdida y dura de la que realmente nos están intentando vender. Es una producción de cine, literalmente. Sí, son los trapos sucios de los que hablaremos luego después cuando hablemos un poquito de lo que es la historia de Hollywood y eso, pues nos daremos cuenta que en realidad Los Ángeles el problema que tiene, ¿no?, es que es un poco un mundo de ficción, ¿no?, que pretende vendernos pues lo que tú acabas de comentar, ¿no?, todo lo que es la historia del cine, ¿no?, maravillosa y estupenda, ¿no?, cuando en realidad pues hay un montón de adicciones, de gente que se ha suicidado porque no aguantaba ese ritmo de vida, ¿no? Entonces, en ese aspecto la verdad es que luego Los Ángeles tiene también, digamos, su historia oscura, porque incluso el propio Sunset Strip a mediados de los años 60 tuvo unas revueltas en el año 66 impresionantes de gente que, sobre todo gente joven, ¿no?, gente hippie de aquella época que estaba en contra pues de todo lo que era la guerra de Vietnam, del conservadurismo. Empezaron a salir a las calles porque se estaban dando cuenta que en los propios bares, ¿no?, pues se empezaba a imponer también lo que era el intentar tener a la gente pues eso reprimida, ¿no? Y entonces hubo ahí un choque, ¿no?, de lo que era la policía de Los Ángeles, que precisamente tiene también fama de ser de las policías más brutales del mundo. También es verdad que tienen que trabajar en una ciudad donde es muy complicado trabajar, ¿no? Pero también esto ha dado pie pues a muchísimos abusos, a el tema que sabes también de hace unos años, ¿no?, pues de las palizas que pegaban a la gente de color y que provocaron los disturbios que casi queman literalmente la ciudad, ¿no? Entonces, en ese aspecto la verdad que Sunset, no solamente a nivel musical o de cine, ha tenido muchísima importancia en lo que ha sido el desarrollo de la historia de Los Ángeles. Bueno. Pues parece ser que Sunset Strip no calmó los ánimos de toda esa gente, que fue para lo que se creó, ¿no? No, en realidad no, porque bueno, para lo que vino bien también fue para que se empezara a crear una escena musical, ¿no?,
que rivalizaba con la de San Francisco, porque además en aquella época, en los 60, había mucha rivalidad entre los grupos de Los Ángeles y los de San Francisco, y precisamente se creó el Festival de Monterrey, que fue un poco el precursor del Festival de Woodstock, pues buscando una unión, ¿no?, entre las bandas de Los Ángeles y las de San Francisco, que siempre estaban a la greña. Costó mucho llevarlo adelante el festival, porque bandas de San Francisco, como por ejemplo Grateful Dead, en un principio intentaron boicotearlo, no querían que se hiciera, y al final pues sí se consiguió pues que tocara allí gente como Jimi Hendrix o Janis Joplin, y yo creo que ha quedado como uno de los festivales totalmente míticos, ¿no?, de lo que es la historia de la música, aunque luego haya estado a la sombra de Woodstock, pero para mí el Festival de Monterrey fue, digamos, el pionero en ese aspecto y dio mucho juego, ¿no?, a que muchísimos grupos, no solamente de Los Ángeles, sino gente que viajaba de todo el país para intentar buscar allí fortuna, ¿no?, pues empezaran a sembrar la semilla de lo que iba a ser la escena más importante de la música, no solamente de Estados Unidos, sino a nivel mundial. Bueno, han salido tantos grupos de Los Ángeles que vamos a hacer un segundo programa la semana que viene, ¿no?, respecto a ese tema. Sí, además prácticamente centrado solamente en la música, ¿no? Hablaremos también de otras cositas de Los Ángeles bastante interesantes, ¿no? Pero es que es lo que comentas tú, Ricardo, es que hay tanto de lo que hablar en lo que a música se refiere, Angelina, ¿no?, que un programa se nos iba a quedar corto. Venga, pues vamos a escuchar un poquito de música. No podía ser menos, ha sido protagonista y ha sido escenario de un montón de películas. Rebelde sin causa, El graduado, Blade Runner, Pretty Woman, Pulp Fiction, Colateral. Bueno, es un montón y montón que no solamente se dan los Oscar allí, sino que además sus calles han sido protagonistas de muchas películas. Y tengo aquí preparado, porque yo no, Los Ángeles no he ido personalmente, Maribel, pero tengo preparado un itinerario para recorrer distintos escenarios que he visto en internet que todavía se mantienen de películas allí. Ah, pues me parece súper interesante. Por ejemplo, que hablabas tú que la casa de Psicosis realmente no existe más que en unos estudios cinematográficos, pero sí existe uno de los elementos que aparecen en Psicosis, que es la tienda de compraventa de vehículos, en el cual hace el intercambio del vehículo y que a día de hoy es un concesionario de BMW. Curiosidades de la vida, nada que ver con el espíritu americano.
Sí, bueno, y además es que es lo bueno, ¿no? Lo que comentas tú, ¿no? De que paralelamente, ¿no? A todo lo que se rodaba en los interiores, lo bueno de las películas americanas es que se han grabado también muchos exteriores que todavía se pueden visitar. Claro, bueno, pues ese concesionario lo puedes visitar y si quieres incluso alquilar el coche que tú nos recomendabas dentro de ese concesionario, que le da un toquecito cinéfilo bastante considerable. Y luego te puedes pasear por un montón de casas que han salido en películas. En Regreso al Futuro 3, esta que era la casa de Martin McFly. También en la de Beverly Hills 90210, Sensación de Vivir, que bueno, pues probablemente alguno de nuestros oyentes no sepa de lo que hablamos, pero en un momento de una generación en torno a los 40 sí que fue una serie muy, muy vista, ¿no? Bueno, en nuestra generación, pues fíjate, además es que yo te voy a añadir ahí que yo precisamente cuando estuve en Los Ángeles, uno de los sitios que más ganas tenía de visitar era precisamente la comunidad de vecinos donde se rodaba Melrose Place, que era la serie que estaban después de Sensación de Vivir. Fue la rivalidad, ¿no? La que pasó un poquito de segundo plano, pero que también tuvo muchísimo éxito, Melrose Place, y que se puede visitar, Melrose Place. A mí me llama más la atención, que no he encontrado si existe, la del Príncipe de Bel-Air. Me gustaría pues mira, más visitar esa casa que la de Melrose Place o la de Sensación de Vivir, pero la de Sensación de Vivir sigue existiendo y bueno, parece ser que está totalmente habitada por las mismas personas que cuando se rodaba la serie, ¿eh? Ajá. Y luego, por último, ya no le doy más a los oyentes el coñazo con las casas. También puedes visitar la casa donde se rodó Thriller, el vídeo musical de Michael Jackson. Que tanto nos marcó, porque yo aún recuerdo todavía cuando lo pusieron en aquella noche vieja, que no pudimos dormir durante una semana, ¿eh? Yo Thriller creo que me daba mucho, mucho miedo. Más que muchas películas de ahora, ¿eh? Sí. Porque yo sigo viendo Thriller a estas alturas y a mí me sigue pareciendo un vídeo muy terrorífico. Era un corto, más que un vídeo musical, era un corto, ¿no? Un cortometraje que te daba mucho, mucho miedo. Bueno, pues se puede visitar la casa de donde se rodó y se puede visitar por fuera, porque por dentro siguen viviendo sus legítimos dueños, que son los mismos que cuando Michael Jackson la grabó. Uh-huh. Pero bueno, en definitiva, Los Ángeles a nivel de cine puedes pasear y pasear. Son muchos kilómetros, no merece la pena tampoco ir con el coche para arriba y para abajo solamente para ver esto, pero si a lo mejor algunos detallines, como por ejemplo esta casa de Michael Jackson y demás, eso sí que puede ser muy interesante para nuestros oyentes a los que les guste el cine. Sí, además es que lo bueno que tiene Los Ángeles es lo que yo digo siempre, que es que te puedes crear tus propias rutas cinéfilas, ¿no? El decir, bueno, pues me gustan tales películas, sé que se han rodado en Los Ángeles y voy a dedicar un par de días a ir simplemente con el coche de un sitio a otro. Entonces, en ese aspecto es que son tantísimas las películas que se han rodado allí que puedes tirarte una semana entera y no acabas. Pues mira, acabo de encontrar en internet que sí se puede visitar la mansión del Príncipe de Bel-Air. Ah, qué curioso. La casa del tío Will. Del tío Phil, perdón. Del tío Phil, sí. Pues mira, en el 251 de North Bristol Avenue. Así que si alguien quiere ir, Philip Banks estará allí esperándole. Y Santa Mónica y Forrest Gump. La verdad es que un montón de sitios que puedes visitar allí. Pero bueno, cuéntanos, Maribel, historias, anécdotas de esos actores y actrices de Hollywood. Pues la verdad es que hay muchas, porque lo que llamaban la Golden Age de Hollywood ha dado muchísimo juego y como hemos comentado antes, pues aunque siempre hemos tenido la idea, ¿no?, de que los actores y las actrices pues son gente millonaria con unas vidas estupendísimas a las que todo les va bien, pues la práctica nos ha demostrado que no es así. Pues tenemos el caso, por ejemplo, de hace unos años de Robin Williams, que siempre había vendido, ¿no?, la imagen de un actor cómico, ¿no?, de que disfrutaba de la vida, y fíjate, pues acabó suicidándose precisamente porque lleva toda la vida padeciendo de depresión, ¿no? Entonces, yo creo que en ese aspecto han sido miles y miles los libros que se han escrito acerca del lado oscuro de Hollywood, ¿no?
Y bueno, pues ha habido algunos personajes más relevantes que otros. Yo, por ejemplo, una de mis favoritas, pero también porque es verdad que también es de mis actrices preferidas, que es Elizabeth Taylor, pues yo creo que ha sido la gran dama de Hollywood, no solamente por la cantidad de películas que hizo, ¿no?, sino porque, bueno, se casó un montón de veces, todo el mundo sabía que su relación más sonada, que fue con Richard Burton, al que conoció cuando ambos hicieron la película de Cleopatra, pues se enamoraron, ¿no?, pero tuvieron una relación súper tormentosa, era súper conocido, ¿no?, cada vez que tenían una bronca, que ella cuando se enfadaba le tiraba todos los trajes por la ventana, y bueno, pues era, digamos, una mujer que todo lo que tenía de bueno a nivel actriz también tenía muchísimo carácter, ¿no?, y los directores muchas veces temían el ponerse a trabajar con ella. Pues fíjate, qué curioso. Nadie... ¿Quién lo habría pensado con lo guapa que era, Exactamente, y además te daba un aire que no para nada te incitaba a pensar que podía tener ese carácter, sí. Sí, pues era una mujer de armas tomar. Yo creo que el tema del alcoholismo también ha estado siempre muy presente en Hollywood, sobre todo en aquella época, ¿no? Luego ya, pues claro, con el paso de los años, ¿no?, pues se pasaría a otras sustancias, ¿no? Pero en aquella época, ¿no?, pues lo que primaba era el tema del alcohol. Entonces, otro de los famosos borrachines de Hollywood ha sido Errol Flynn, que yo creo que ha sido el terror, ¿no?, de los estudios de rodaje, porque además era bastante conocida la anécdota de que él siempre, los descansos, ¿no?, entre los rodajes, siempre llevaba una bolsa con naranjas, ¿no?, y que la gente se pensaba, mira, que sano, siempre está comiendo fruta, y en realidad es que la naranja las echaba previamente con vodka, y con 2 o 3 que se tomara, pues ya tenía los cubatas preparados para el resto de la tarde. Mira que he visto un montón de películas de él y que me gusta, me gusta, pero desde que en El Informal hicieron aquel vídeo de Errol Flynn pidiéndole matrimonio a la protagonista de la película, que es que no puedo imaginarme, cuando alguien lo nombra, siempre se me va a la escena del Informal. Claro, ya lo asocias, ya lo chascarrillos. Además es que nosotros es curioso que lo hayas mencionado, porque mi marido y yo hace como cosa de una semana por ahí precisamente lo estuvimos viendo después de un montón de años y nos seguía haciendo la misma gracia que antes, ¿sabes? De decir, hay que ver qué ingenio, ¿eh? Sí, muy bueno, muy bueno. Bueno, pues ¿alguna cosilla más o damos un poquito de música y continuamos? Pues mira, antes de seguir con el tema musical, yo sí me gustaría hablar también de otro que ha sido, digamos, un galán de Hollywood, que fue Robert Mitchum, y pues todo el mundo sabe, ¿no?, que junto a Cary Grant fue, digamos, el cowboy por excelencia, ¿no?, que protagonizó tantas películas del oeste, y sin embargo lo curioso es que Robert Mitchum, pues, era un hombre que precisamente estaba ya curtido, o sea, era un duro de verdad, o sea, no era para las películas, porque además prácticamente era alguien que estuvo viviendo en plan vagabundo durante muchísimos años de su vida, que llegó a ser boxeador profesional, que fue arrestado y le sentenciaron a trabajos forzados. Entonces, un hombre que estaba totalmente defenestrado y que sin embargo al final pues acabó encontrando su carrera como actor. Es muy curioso porque, vamos, no tenía ni idea de toda esta historia, ¿eh? Sí, pues así era el Mitchum, así se la gastaba. O sea, una buena pieza también. Estaba Hollywood llena de auténticos especialistas del cine y de cualquier otra cosa.
seguimos en Ruta 61 y California Dreaming. Maribel, ¿a quién hemos escuchado? Pues hemos escuchado a las Runaways, que yo creo que tenían que ser unas imprescindibles para meter en un programa sobre Los Ángeles, por dos razones. Una, pues porque yo creo que ellas son de las bandas que mejor saben describir, ¿no?, o identificar un poco lo que es la imagen que tenemos de la California de playas, de música, de descontrol, de años locos. Y por otro lado, pues porque en realidad fueron unas pioneras. Quizá después de Sufi 4, pues fueron el primer grupo de chicas, ¿no?, de rock que empezó a surgir así un poco en los años 70, en un negocio que había estado siempre, digamos, dominado por los hombres, y la verdad es que crearon un antes y un después en lo que fue en el rock and roll de Los Ángeles. Ellas además empezaron muy jovencitas. Por ejemplo, Lita Ford, cuando se unió a la banda, que era la guitarrista, tenía apenas 15 años, con lo que prácticamente casi necesitaban permiso de sus padres para poder salir por ahí de gira. Y aunque la carrera de las Runaways en realidad fue bastante cortita, porque fue solamente de apenas 4 años, del 75 al 79, como digo, crearon un antes y un después en lo que fue la música angelina, porque hasta ese momento primero no había habido un grupo de chicas solamente, había habido grupos mixtos, ¿no?, pero no un grupo solamente de chicas de rock. Y aparte consiguieron algo súper importante, que fue que prácticamente desde el primer momento las colaron en giras grandísimas con gente a lo mejor como Ramones, Van Halen, y claro, consiguieron a partir de eso, el de tener mucho éxito en Estados Unidos, inmediatamente pegaron el salto a Japón, que fue quizá lo que más sorprendió, ¿no?, porque hasta ese momento las dos bandas que habían pegado más en Japón habían sido Kiss y Led Zeppelin, pero nadie se esperaba que un grupo de quinceañeras de repente fueran a Japón y se desatara allí la Runaway manía, ¿no? Entonces, aunque como digo, la carrera fue muy corta, ¿no?, se puede ver muy bien también en la película que hicieron en el 2010 basada en la vida de ellas. Yo creo que fue muy importante para crear una semilla dentro de lo que fue el rock femenino. Y luego, aparte, tuvimos también la suerte de que de lo que fue las Runaways, pues salía lo que es la propia Joan Jett, que es una tía que yo la he visto en directo hace unos años en Suecia, y vamos, a nivel musical creo que hay pocas artistas femeninas que estén ahora mismo al nivel de ella. Lita Ford, sin embargo, tiró por un lado mucho más rockero, y aún así en la época, sobre todo de finales de los 80, también siguió teniendo muchísima repercusión. Y luego un dato que hay mucha gente que parece desconocer, que una de las guitarristas que tuvo las Runaways, Mickey Steele, pues las que creó después, aunque no tuvieran nada que ver con ellas, fueron a las Bangles. Anda, pues no tiene nada que ver. Pues para que veas cómo va cambiando luego la gente según va creciendo. Se hizo mayor muy rápido. Esa niña, su infancia no fue suficiente. Bueno, Maribel, pues nos has hablado de un maravilloso grupo de chicas. Comenzamos a hablar de uno de chicos.
piece of us into your blues. Into your blues, yes. Into your blue, blue, blue. Into your blues. Oh, yeah! I see your hair is burning. Hills are filled with fire. If they say I never loved you, you know they are a liar. Driving down your freeway, midnight alleys roam. Cops in cars, the topless bars, never saw a woman so alone, so alone, so alone, so alone. Motel money, better madness. A chain of mood, glad to sadness. Bueno, pues hemos escuchado The Doors. ¿Y qué nos tienes que contar? ¿Qué vinculación tienen The Doors y Los Ángeles? Pues total y absoluta. Si antes hablábamos de que Runaways representan muy bien todo lo que es la idea que tenemos de California, yo creo que Doors lo representan todavía el doble, ¿no? Porque ellos aparecieron también en una época, digamos, muy convulsa en Estados Unidos, en la que la juventud intentaba salir a la calle, rebelarse contra todo el régimen establecido, y fueron un poco el sinónimo, ¿no?, de ese descontento de la gente joven, ¿no?, con toda la represión que había por parte del gobierno. Y California pues fue precisamente la ciudad que les dio a crecer. Ellos siempre se les asoció su imagen de desenfreno, aparte de que fueron una de las bandas que fueron de las que despegaron en Sunset Strip, en los pubs que estuvimos hablando hace un ratito. Los Doors han sido una banda mítica para Los Ángeles. Curiosamente, sin embargo, Jim Morrison murió en París, y es precisamente donde está encerrado. Su tumba es una de las más visitadas del mundo, pero la mayor parte de su vida la pasó en Los Ángeles. Él huyó un poco de la presión que tenía familiar, porque venía además de un padre militar muy estricto, ¿no? Entonces, claro, fue un poco la oveja negra de la familia, y encontró en la ciudad de Los Ángeles, digamos, el recurso para poder escaparse, ¿no?, de todas esas reglas tan estrictas que habían regido su vida. Yo creo que el que sea muy fan de los Doors, antes de ir a Los Ángeles, debería hacer una cosa, que es leerse. Hay muchas biografías de Jim Morrison, pero a mí hubo una que me gustó especialmente, que es una que escribió Stephen Davis, que se llama Vida, Muerte y Leyenda, que explora muy bien no solamente la vida de Jim Morrison, sino la época que pasó en Los Ángeles. Y para el que sea fan de los Doors, llevando esa biografía y teniendo en cuenta algunos de los sitios que vamos a mencionar en Los Ángeles relacionados con la vida de los Doors, pues se va a hacer una gira melómana estupenda. Eso es lo que te iba a preguntar, porque creo que hay muchos iconos en Los Ángeles que nos llevan a los Doors, ¿no? Sí, porque además es que Jim Morrison, aparte de que estuviera viviendo allí durante muchos años, digamos que era muy nómada. Entonces se mudó varias veces de casa, por todas las que fue pasando, digamos que dejó su huella, porque además la novia que tenía pues estaba igual de pasa que él, eran famosas en el vecindario, pues las broncas que tenían, de que tiraban cosas por las ventanas. Entonces, bueno, pues podemos hacer, digamos, un pequeño itinerario, ¿no?, para el que quiera seguir la ruta de Jim
Morrison en Los Ángeles, pues puede empezar, por ejemplo, por el Motel Alta Ciénaga, que está en Ciénaga Boulevard. Fue el sitio donde vivió Jim Morrison durante 3 años, en el número 1005, si no recuerdo mal. Y curiosamente el motel sigue en activo. Él pasó durante 3 años su vida en la habitación número 32 y son muchos los fans que van allí con la intención de que les alquilen la habitación, porque según dice la leyenda, si rascas un poquito debajo de la pintura, pues todavía se pueden encontrar algunas escrituras, ¿no?, de los primeros tiempos de Jim Morrison. O sea que estará todo bien rascado. Sí, y además, pues eso, porque como es uno de los sitios míticos digamos, de esta gira por Los Ángeles, pues es uno de los sitios que los fans es los primeros sitios que van a visitar. Luego está, fíjate que curiosamente él pasó de un motel bastante, digamos, humilde a 2 hoteles de lujo cuando ya empezaron los dos a tener más repercusión, a ganar más dinero, a hacer más giras, que eran el Hyatt y el Chateau Marmont, y fue donde estuvo viviendo también de manera intermitente allí a principios de los años 70. Además, allí se cuenta la anécdota que en el Chateau Marmont, que era una mansión así rollo victoriano, no muy elegante, pues cuenta la leyenda, aunque parece que tiene más de realidad que de leyenda, que Jim Morrison se cayó por el balcón y sí, y que bueno, que no se abrió la cabeza pues de milagro, se cayó encima de una de las casetas que había en el jardín y bueno, pues parece que sobrevivió. Y además este hotel era muy muy mítico, digamos, entre los músicos de la época, porque allí estuvieron viviendo también gente como Led Zeppelin o los Eagles y actores como James Dean o Robert De Niro. Joder, o sea que el hotel tenía un historial bastante bueno. Sí, desde allí nos podemos ir al otro apartamento en el que estuvo viviendo, que es una urbanización que se llaman los apartamentos de Norton Avenue, están en el número 8216, que ya ahí sí fue donde estuvo viviendo con su novia Pamela Coulson, a la que él llamaba la compañera cósmica. Creemos que por los viajes astrales psicotrópicos que se hacían juntos, ¿no? Y es aquí donde te digo que fue uno de los sitios donde los vecinos, pues digamos que todavía recuerdan, ¿no?, las famosas broncas que tenían entre ellos, que cuando se enfadaban Pamela tiraba todos los libros de Jim Morrison, que además iba con su biblioteca a todos los lados, no se iba mudando con ella, y ella cuando se enfadaba tiraba todos los libros por la ventana. Y además fue la última residencia en la que estuvo Jim Morrison antes de viajar a París y donde murió a mediados de julio del año 71. Vamos, que se peleaban viendo quién conducía en su siguiente viaje, ¿no? Sí, además es que, bueno, yo creo que eso es algo que es muy habitual, ¿no? Entre las parejas de músicos de aquella época, pues esas relaciones tumultuosas, ¿no? Y tan de te odio y te quiero al mismo tiempo, ¿no? Pues era algo muy muy habitual de esa época, ¿no? Entonces, bueno, Jim Morrison y Pamela, la verdad es que lo llevaron hasta el último extremo. Tenemos otro hotel también que podemos visitar, que precisamente se llama el Hotel Morrison, que suponemos que lo llamaron así a raíz de que precisamente él estuvo viviendo allí, que aunque está cerrado y no queda en realidad en ningún símbolo, ¿no?, que recuerde al hotel ni ningún título de nada, pero bueno, pues es otro sitio donde también podemos hacer una paradita, ¿no?, si queremos seguir la ruta de los Doors, y además enlazarla con lo que eran los bares más importantes de Los Ángeles donde los Doors estuvieron tocando. Claro, porque uno de ellos ahí, era desde luego, el Barney's Beanery, que es el típico bar californiano que todos hemos visto siempre en las películas, ¿no?, y que además aprovechó para hacer allí algunas escenas de la película Oliver Stone cuando hizo la película de los Doors. Existía otro bar que se llamaba La Extensión, pero que ahora ya no existe. Y luego tenemos el Hard Rock Café, que fue pues otro de los sitios míticos, ¿no?, donde los Doors pasaban muchísimo tiempo cuando estuvieron en Los Ángeles, y que bueno, puede suponer un colofón junto al Whisky a Go Go, ¿no?, que fue donde Morrison también conoció a su novia y dieron algunos de los conciertos más míticos. Pues digamos han sido los bares más importantes dentro de la carrera del grupo. Mucha inspiración surgió en esos bares, ¿no?, y en esos hoteles. Sí, además es que fíjate, es que para seguir la ruta pues fácilmente puedes gastar un día entero. Sí, y parte de tu hígado y de tu estómago.
Sí, porque si tienes que tomarte un chupito en todo, pues imagínate. O si tienes que hacer que venga la inspiración y la musa te acompañe como acompañaba a Jim Morrison, pues se te va a hacer duro el viaje a Los Ángeles. Tienes que hacer no te queda la ruta otra. un día y tomar fuerzas para pasar la resaca al día siguiente. Sí. Vamos con un... Dime. No, que el único colofón que iba a decir era ese, que aparte de los bares, si aún así alguien se queda con ganas de incluir algún sitio más, pues tenemos también los estudios de discos donde ellos estuvieron grabando, como los Electron Sound Recorders o los Sunset Sound Recorders, ¿no? Porque Los Ángeles también sí se ha caracterizado por algo, es que ha sido un sitio donde han ido gente de todo el mundo a grabar. Entonces, ya sería, digamos, el remate, ¿no? Para esta ruta de los dos. Destrozar la guitarra en uno de esos estudios de grabación sería ya el remate para volver a... No va más. Vamos con un poquito más de música, Maribel. This is the end, beautiful friend. This is the end, my only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety or surprise, the end. I'll never look into your eyes again. This is the end. Este es el fin de nuestro primer programa sobre Los Ángeles, Maribel. Sí, además yo creo que ha sido una buena primera parte, ¿no? Que hemos hecho una buena introducción de lo que es la ciudad. Hombre, para que la gente más o menos podamos hacernos una idea de qué es y qué hay que hacer en Los Ángeles, está muy bien. Y todo acompañado de muy buena música. Ahora estamos escuchando The End de los Doors, que son los que nos van a acompañar para terminar y emplazarnos a la próxima semana, que traemos más música de Los Ángeles a Radio Viajera, ¿verdad? Sí, porque además, adelantando un poquito, vamos a hacer, digamos, lo que es una introducción ya más exhaustiva de lo que ha sido Sunset Strip, no solamente en los 70, sino en los 80, que tuvo muchísimo más peso incluso para lo que fue la industria discográfica. Y por otro lado, pues ya que hemos hecho un repaso, digamos, de los sitios que Los Ángeles son los primeros que van a ver los turistas, vamos a meternos en esa parte más oscura de Los Ángeles, de sitios más extraños y más raros, pues que a lo mejor no suelen aparecer en las guías. Perfecto, pues oye, deseando escucharte de nuevo la semana que viene, Maribel. Muchas gracias otra vez. Y como todas las semanas, podéis seguir a Maribel en miliunviajesporelmundo.com o podéis escribirnos a hola@radioviajera.com y por WhatsApp, si queréis dejar vuestro audio de voz, en el 667-973-946, donde recogeremos vuestros audios y participaréis en el programa con nosotros. Muchas gracias, nos vemos la semana que viene. Bajaos los podcasts y escuchadnos todo lo que queráis, porque la música que pone Maribel nunca cansa. Gracias, Maribel. Un abrazo. Un abrazo, chao. Is the best. The West is the best. Get here and we'll do the rest. The blue bus is calling us. The blue
travel where you take it us. The killer awoke before dawn. He put his boots on. He took a face from the ancient gallery and he walked on down the hall. He went into the room where his sister lived, and then he paid a visit to his brother, and then he walked on down the hall, and he came to a door, and he looked inside. Father, yes, son, I want to kill you. Mother, I want to. Come on, baby, take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us. Come on, baby, take a chance with us and meet me at the back of the blue bus. Do not blue rock on us. This is the end.